Night, ¿qué triste? Buenas noches, ¿no? Good night. Happy New Year. Oye, marico, por algo está pasando. A ver, marico. Graba ahí. Imagina abrir los ojos en plena madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, y descubrir que Caracas, la capital de Venezuela, ha entrado de golpe en un escenario de guerra abierta. No se trata de una explosión aislada ni de un incidente confuso, sino de una secuencia de ataques perfectamente sincronizados que comienzan a sacudir distintos puntos de la ciudad, casi al mismo tiempo. El sonido seco de impactos lejanos se mezcla con el rugido constante de helicópteros sobrevolando la capital, mientras barrios enteros quedan sumidos en la oscuridad por apagones súbitos. Columnas de humo se elevan en varios sectores, se registran incendios visibles desde kilómetros de distancia y, para cualquiera con nociones mínimas de estrategia militar, el patrón resulta inconfundible. Todo responde a una lógica clara, metódica, propia de operaciones de fuerzas especiales. Primero, cegar los sistemas. Luego, cortar la capacidad de respuesta. Paralizar al adversario. Penetrar el objetivo. Tomar el control y, finalmente, extraer aquello que se ha venido a buscar. Y lo que se buscaba no era menor. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido localizados, capturados y sacados del territorio venezolano en una operación ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos. La información se confirma con la difusión de una imagen oficial en la que se ve a Maduro bajo custodia a bordo del buque anfibio Iwo Jima. A partir de ese momento, se hace pública la existencia de una operación militar de enorme envergadura, denominada Operation Absolute Resolve u Operación Resolución Absoluta, considerada por muchos analistas como una de las acciones militares más impactantes ocurridas en América Latina en las últimas décadas. Lo que sigue es la reconstrucción técnica, detallada y cronológica de cómo se llegó a ese desenlace. Para entender por qué se produce la captura de Nicolás Maduro, es necesario retroceder algunos meses y situarse en un contexto de tensión creciente entre Washington y Caracas. No se trata de una ruptura súbita, sino de una escalada progresiva que alcanza un punto crítico a comienzos de septiembre de 2025. En esa fecha, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anuncia públicamente que 11 individuos catalogados como narcoterroristas habían sido abatidos durante ataques de precisión contra embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas en el sur del Caribe. Estos golpes son presentados como una acción directa contra las rutas marítimas del narcotráfico, que, según la versión oficial estadounidense, mantenían vínculos estrechos con sectores del régimen venezolano. Lejos de limitarse a un solo episodio, los ataques contra narcolanchas y otras plataformas marítimas continúan durante las semanas siguientes. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega a mediados de noviembre de 2025, cuando el portaaviones USS Gerald R. Ford ingresa al sur del Caribe, posicionándose en una zona estratégicamente sensible y muy cercana a Venezuela. Casi en paralelo, Estados Unidos anuncia de manera formal la activación de la Operación Southern Spear. Aunque presentada públicamente como una campaña antinarcóticos, esta operación señala de forma directa al gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de mantener relaciones estructurales con redes de tráfico de drogas tanto venezolanas como colombianas, especialmente a través del llamado Cártel de los Soles, un entramado que ya había sido objeto de análisis y debate en múltiples espacios especializados. Desde ese momento, Southern Spear deja de ser una simple declaración política o un marco discursivo y se transforma en una campaña militar sostenida. Se multiplican los ataques contra embarcaciones dedicadas al narcotráfico,
no solo en el Caribe, sino también en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Más de un centenar de personas abatidas y una clara demostración de que Estados Unidos estaba dispuesto a llevar la confrontación mucho más lejos de lo habitual. Con el paso de las semanas, el discurso oficial empieza a incorporar un elemento que siempre genera inquietud en los mercados internacionales y en los círculos de poder global: el petróleo. A mediados de diciembre de 2025, Washington da un paso sin precedentes al incautar un petrolero cargado con crudo venezolano, específicamente una mezcla pesada conocida como Merey 16, característica de la producción del país. Este hecho marca una escalada significativa, ya que no se trata solo de narcotráfico, sino de atacar directamente el corazón económico del régimen. Pocos días después, Estados Unidos anuncia un bloqueo total contra todos los buques sancionados, tanto petroleros como no petroleros, prohibiendo su entrada o salida de puertos venezolanos sin importar la bandera que enarbolen. El mensaje se refuerza con la incautación de más petroleros en los días siguientes y con la persecución prolongada de otros buques que intentan evadir las restricciones. Para comienzos de enero de 2026, el escenario ya no admite interpretaciones ambiguas. Se han agotado las advertencias, los comunicados y las sanciones graduales. Lo que viene a continuación es un golpe directo al núcleo del poder chavista. En la madrugada del 3 de enero de 2026, alrededor de la 1:50 de la mañana, comienzan a escucharse sonidos inusuales en el cielo de Caracas. Antes de cualquier destello o explosión, se percibe un rumor grave y constante, característico de aeronaves militares de alto rendimiento, acompañado por el batir distante de helicópteros. Minutos después, las redes sociales venezolanas empiezan a llenarse de mensajes de alerta. A las 2 de la madrugada, la operación entra en su fase más visible. Explosiones de gran magnitud sacuden el sur de la capital y, casi de inmediato, extensas zonas quedan sin electricidad. El primer objetivo mayor es el complejo militar de Fuerte Tiuna, la instalación castrense más importante del país. Allí se concentran las principales estructuras de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, incluyendo el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional. Los reportes iniciales hablan de incendios intensos y de una columna de humo que puede verse desde distintos puntos de la ciudad. Minutos después, el ataque se extiende a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota. Se registran múltiples detonaciones, daños en pistas y hangares y un denso humo negro elevándose sobre Caracas. Desde una perspectiva táctica, el objetivo resulta evidente: neutralizar la capacidad aérea del adversario antes de que pueda reaccionar. En una operación que contempla la inserción de helicópteros de fuerzas especiales en una capital hostil, eliminar cualquier amenaza aérea es una prioridad absoluta. Un helicóptero de ataque enemigo podría convertir una aeronave de transporte en un blanco fácil y comprometer toda la misión. En ese contexto, la Carlota no es un objetivo secundario, sino una pieza obligatoria del plan. A esas alturas de la madrugada, Caracas ya no está solo sumida en la confusión, sino estratégicamente aislada, con su espacio aéreo cada vez más fuera de control. Comienzan a escucharse sirenas antiaéreas, se despliegan anillos de seguridad y se refuerza el cerco en torno al Palacio de Miraflores. De acuerdo con declaraciones posteriores de Donald Trump, Nicolás Maduro habría intentado desplazarse desde el Palacio Presidencial hacia una residencia especialmente fortificada, diseñada para resistir ataques. Se trataría de una estructura con puertas de acero y áreas de seguridad reforzadas. Sin embargo, la rapidez del asalto impide que llegue a ese refugio. Según el relato, las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para cortar el acero si era necesario, pero no tuvieron que hacerlo. El objetivo es interceptado antes de alcanzar esa zona segura. Casi al mismo tiempo, se ejecuta uno de los golpes más discretos pero decisivos de toda la operación: la neutralización de infraestructura crítica de comunicaciones. Antenas, radares y nodos clave son atacados de manera casi simultánea, incluyendo instalaciones ubicadas en zonas elevadas que cumplen funciones estratégicas. Esto deja al aparato militar y de seguridad venezolano prácticamente ciego y sordo. En los minutos siguientes, otros puntos clave son atacados. El aeropuerto de Higuerote queda fuera de servicio, cerrando rutas de escape potenciales.
Es en ese escenario cuando se produce el núcleo de toda la misión, la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que ocurre en plena madrugada. La operación es atribuida al destacamento de élite conocido como Delta Force, con apoyo aéreo del 160th Special Operations Aviation Regiment, los llamados Night Stalkers. Los reportes sobre la presencia de helicópteros pesados MH-47G Chinook confirman una inserción significativa de operadores y la capacidad de extraer al objetivo incluso bajo condiciones de combate. Estas aeronaves, diseñadas para vuelos nocturnos de largo alcance, reabastecimiento en vuelo y navegación a muy baja altura, operan junto a helicópteros armados en configuraciones especializadas para ataque directo. Todo indica que no se trató de una simple operación de arresto, sino de una misión de combate plenamente planificada, con medios suficientes para enfrentar cualquier resistencia. Horas después, Donald Trump anuncia públicamente que Maduro y Flores han sido capturados y trasladados fuera de Venezuela. La pregunta que comienza a circular, tanto dentro como fuera del país, es cómo un objetivo tan protegido pudo ser neutralizado en cuestión de minutos. Mientras se empiezan a reconstruir los acontecimientos, el silencio inicial de las autoridades venezolanas se rompe cuando, ya entrada la madrugada, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aparece para confirmar que sigue con vida, en un contexto marcado por la confusión, la incertidumbre y una operación que aún continúa desarrollándose en distintos niveles. La respuesta inicial del aparato estatal venezolano fue fría, rígida y casi mecánica. Un comunicado breve, de tono institucional, que no aportaba datos concretos, no ofrecía cifras, no confirmaba hechos y, sobre todo, no despejaba ninguna duda. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en cadena nacional de televisión. Su mensaje fue directo, exaltado y claramente dirigido a Donald Trump. Exigió pruebas de vida de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Desde el punto de vista narrativo y político, este momento resulta crucial, porque una exigencia de ese tipo deja al descubierto una realidad incómoda y extremadamente delicada. El más alto nivel del Estado venezolano no tenía confirmación plena sobre el paradero de su propio presidente. La autoridad formal estaba hablando desde la incertidumbre. Ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Aproximadamente media hora más tarde surge una tercera figura clave. Diosdado Cabello, ministro del Interior y uno de los hombres más poderosos del chavismo, aparece públicamente. No desde un despacho, sino en la calle, rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad, porta chaleco antibalas y casco blindado. No es una imagen casual. En contextos de crisis profunda, este tipo de puesta en escena cumple una función precisa. Alguien debe ocupar el vacío, mostrarse físicamente, proyectar control, transmitir la idea de que el Estado sigue existiendo y que hay mando, conducción y capacidad de respuesta. Paralelamente, Venezuela solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mundo entero, y también quienes seguían los acontecimientos minuto a minuto, intentaban asimilar un hecho que ya había sacudido los cimientos del orden internacional. Es precisamente a partir de ese punto cuando comienzan a emerger los detalles más impactantes de toda la secuencia. A media mañana, hora de Estados Unidos, Donald Trump ofreció un comunicado formal en el que reveló información clave sobre la operación. Por primera vez, se aclararon aspectos que hasta entonces solo circulaban como versiones fragmentadas, filtraciones y reportes preliminares sin confirmar. Pero el mensaje que terminó de marcar el tono fue el del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Dan Rising Kane. Su declaración fue cuidadosamente elaborada para transmitir una idea central sin ambigüedades. Esto no había sido una acción improvisada, ni un error, ni una operación limitada. Según explicó, la misión, conocida como Operation Absolute Resolved u Operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y ejecutada deliberadamente durante las horas más oscuras. El general Kane subrayó que la operación exigió una coordinación estrecha de todos los componentes de la fuerza conjunta.
Soldados, marineros, aviadores y unidades especiales actuaron en sincronía con múltiples agencias de inteligencia. Mencionó de manera explícita a la CIA, la NSA y la NGA, dejando claro que se trató de un esfuerzo integral del aparato de seguridad estadounidense. Reveló además que, tras meses de trabajo de inteligencia, los analistas lograron reconstruir con exactitud la rutina personal de Nicolás Maduro: dónde residía, cómo se desplazaba, qué lugares frecuentaba, qué vestía habitualmente, qué comía, e incluso detalles aparentemente menores como sus mascotas. Para comienzos de diciembre de 2025, aseguró, todo estaba listo. Solo faltaba que se alinearan las condiciones políticas y estratégicas para obtener la autorización final del presidente. Un elemento que llamó especialmente la atención fue el perfil del personal desplegado. Según el general, el integrante más joven del equipo tenía apenas 20 años, mientras que el de mayor edad rondaba los 49. Aún así, en sus propias palabras, no representaron ningún desafío real frente al poderío militar estadounidense. Durante la aproximación a la zona objetivo, explicó, los helicópteros de los Night Stalkers recibieron fuego hostil. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Incluso uno de los helicópteros habría sido alcanzado, pero continuó volando y completó la misión sin desviarse del plan. El paquete aéreo descrito fue de una magnitud poco habitual. La insistencia en ese punto no fue casual. La comparación con la operación Neptune Spear, que culminó con la muerte de Osama Bin Laden, surgió de manera natural entre analistas y observadores, porque el patrón operativo resulta reconocible. Fuerzas especiales de élite, aviación nocturna, inserción precisa y extracción rápida. Sin embargo, aquí aparece una diferencia fundamental. En Neptune Spear, el objetivo era un líder terrorista oculto, sin estatus legal, sin reconocimiento internacional y sin representación formal de un Estado. En cambio, en la Operación Resolución Absoluta, el objetivo fue un jefe de Estado en funciones, con una recompensa multimillonaria ofrecida por su captura, y junto a él fue detenida también su esposa, la primera dama. Por eso, aunque desde el punto de vista táctico la operación pueda parecer limpia, rápida y quirúrgica, desde una perspectiva estratégica constituye una auténtica bomba de tiempo. No se trata simplemente de sacar a un presidente de escena. En el terreno de la política internacional, una acción de este tipo genera reacciones en cadena, reconfigura alianzas, provoca rupturas y abre escenarios cuyos efectos nadie puede controlar por completo. Apenas una hora después del anuncio público de Trump, la ofensiva se trasladó del plano militar al judicial. La fiscal general de Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales federales más relevantes del país. El mensaje era claro: la operación no terminaba con la captura, sino que avanzaba hacia un proceso legal de alto perfil. Dentro de Venezuela, el clima era descrito como tenso, confuso y emocionalmente contradictorio. Predominaba una sensación extraña, difícil de procesar. En Caracas, varios testimonios coincidían en que las calles estaban inusualmente vacías. Parte de eso podía explicarse por la hora, pero también por el shock colectivo. Donald Trump afirmó que Estados Unidos asumiría la conducción del proceso y que intentaría encaminar a Venezuela por la vía diplomática. Sin embargo, dejó claro que no descartaba el uso de la fuerza. Señaló sin rodeos que no le preocupaba desplegar tropas sobre el terreno si consideraba que era necesario. Reconoció además que la operación había sido extremadamente arriesgada y que pudo haber salido muy mal, pero insistió en que no se trató de una acción inútil ni improvisada, sino de una decisión consciente, tomada asumiendo plenamente sus posibles consecuencias.